Y buenas noches, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Vamos a continuar con la temática con lo que nos corresponde. Vamos a hacer algunas definiciones antes de entrar en algunos detalles particulares. Ok, ¿qué es la investigación de mercados? Se menciona que esta investigación es sistemática y objetiva. eh, es, Permite obtención, registro, análisis, presentación y distribución de datos e información acerca de una situación específica de mercadotecnia, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de investigación de mercados y mercadotecnia, prácticamente son dos cosas que están bastante vinculadas. No sé si es que alguien está haciendo bulla con el micro para que pueda silenciar. Tengan cuidado con los micrófonos ya, por favor. Ok, son dos cosas que están bastante vinculadas. No puedo continuar. Déjenme ver quién está con el micro encendido. Ok, tengan cuidado con el micrófono, señoritas, por favor, señores. Ok, gracias. Y que prácticamente tiene que, de cierta forma, la organización o la empresa poder trabajar, reformar cuando sea necesario, ¿no es cierto? Miren, ¿qué dice que es con el propósito? Tiene el propósito, sí, de tomar, de mejorar la toma de decisiones para la solución de problemas y la identificación de oportunidades de mercadotecnia. Ok. Entonces, por supuesto, como habíamos hablado en un primer preámbulo, ¿no es cierto? Investigar, buscar, indagar, ¿no es cierto? Cosas que pueden estar pasando, ¿no es cierto? Para poder trabajar en la reformulación de algo, de un nuevo producto, de un nuevo servicio, porque todos sabemos que los mercados son cambiantes. Estimada Takuro Lisbeth, si se va a estar durmiendo en clases, pues qué raro, ¿no? Por favor, tome una mejor actitud. Gracias. Entiendo que puede estar cansada, pero se le nota que ya se está durmiendo y no es correcto eso. Ok. Entonces, por supuesto, les decía que se puede hacer un análisis para poder intervenir, ya sea integralmente en un producto o de forma parcial a ciertos aspectos o elementos que habíamos mencionado, como pueden ser marca, puede ser tamaño, puede ser otras características intrínsecas a un producto como tal, ¿no es cierto? Ok, aquí también vamos a analizar lo que es la diferencia entre, para hacer un análisis o una investigación de mercados, toca conocer, ¿no es cierto?, a qué se refiere o a qué hace alusión cuando se habla de deseo, necesidad y demanda, ¿no es cierto? Justamente como lo habíamos hablado de forma preliminar. Entonces, miren, ¿qué es una necesidad? Estado de carencia percibida, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, una persona en la calle, o a un niñito, ¿no es cierto?, en la calle delgado, ¿qué podemos? Inmediatamente a nosotros se nos viene a la mente, uy, este chico está en la necesidad de alimento urgente, ¿no es cierto? Entonces se percibe, ¿no es cierto? Es un estado de carencia que se percibe inmediatamente, como por ejemplo, ahí se tiene alimentos, ropa, calor, seguridad, entre otros aspectos, ¿no es cierto? Que es una necesidad del ser humano. Ahora, ¿qué define como deseo? Forma que adopta una necesidad humana, moldeada por la cultura y la personalidad individual. Ejemplo, María necesita alimento, pero ella desea una hamburguesa de McDonald's, ¿no es cierto? Porque tranquilamente ese alimento puede ser algo más sano, más saludable, ¿no es cierto? Sin embargo, para satisfacer ese hambre de ese momento, esa necesidad, obviamente su deseo es consumir una hamburguesa, ¿no es cierto? Que prácticamente se convierte ya en un deseo específico de esa persona. Ahora, ¿a qué se denomina como demanda? Deseos humanos respaldados por el poder de compra. La gente, menciona este estudio, tiene deseos casi ilimitados, pero recursos limitados. ¿Sí o no? Por eso se menciona y se dice, ok, no es que mientras más gane una persona va a estar cubierto todas sus necesidades, porque mientras más gana una persona, más quiere gastar, más quiere tener, ¿no es cierto? Por eso dice, la gente tiene deseos casi ilimitados, pero recursos limitados. Por lo tanto, quiere escoger los productos que le provea de un valor y satisfacción mayores a cambio de su dinero. Cuando los deseos están respaldados por el poder de compra, se convierten en demandas, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el marketing. Quien detecta necesidades, quien estimula deseos, quien desarrolla oferta para satisfacer a una demanda. Repito, todo esto tiene que ver con el marketing, ¿no es cierto? Quien detecta necesidades. El marketing detecta necesidades de forma inmediata. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando estamos chequeando algo en el internet,
algo que nos gusta, ¿no es cierto? Algo recurrente, siempre nos están enviando videos o información relacionada a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a stalkear, a buscar información en el Internet, por ejemplo, con viajes, con lugares bonitos, siempre el Internet ya tiene un algoritmo o están programados como TikTok, ¿no es cierto? Instagram y también Facebook para enviarnos información relacionada. Entonces, ya nos tienen de cierta forma a todos los consumidores a nivel global detectados para ver qué necesidades tenemos de asistir a algún curso, necesidades de estudio, ¿no es cierto? Entonces, si es que esas fueran las necesidades, por supuesto nos están enviando información continua de lo que nosotros más estamos buscando. Por eso digo, esto tiene que ver con el marketing cuando se hace este análisis, ¿no es cierto? ¿Quién, repito, detecta necesidades, estimula deseos en nosotros? ¿Por qué? A ver, ¿a qué se refiere con estimular deseos? Cuando vemos una estrategia de marketing bien puesta de una empresa que vende helados, uy, nos provoca, ¿no es cierto?, comernos un heladito de vez en cuando o algún plato especial o algún tipo de comida o, por ejemplo, algún tipo de prenda de vestir o algún viaje, ¿no es cierto? Y dices, hoy voy a ahorrarme estos $200 para irme a baños, a los nuevos juegos que hay allá, a las nuevas atracciones turísticas. Entonces, sí, el marketing estimula esos deseos en nosotros, los consumidores como tal. Desarrollar ofertas, sí. Siempre lo que digo, qué es oferta y qué es demanda, esto siempre está relacionado, por eso es que vienen esas palabras de aquí. El marketing desarrolla la oferta para recordarles qué es oferta, todos los productos y servicios disponibles que nosotros podemos comprar o adquirir, ¿no es cierto? Para satisfacer la demanda. ¿Qué es la demanda? Nosotros, los consumidores que estamos dispuestos a consumir esos productos o esos servicios. Marketing, satisfacción a largo plazo del consumidor, ¿no es cierto? Por supuesto, se encarga este proceso, ¿no es cierto?, de que la demanda obviamente se encuentre satisfecha no al momento, sino sea continuo, ¿no es cierto? Porque si compraste algo que te gustó, vas a volver a querer comprarlo otra vez, ¿no es cierto? Y otra vez, de forma más recurrente. Aquí hay algo que quisiera que aprendamos, donde están establecidas de forma categórica, ¿no es cierto?, las necesidades del ser humano, ¿no es cierto? Las necesidades básicas del ser humano. Y a esto se le denomina pirámide de Maslow. Miren lo que dice. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y define que conforme se satisfacen las necesidades más básicas en la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, parte superior de la pirámide. Es que nosotros los seres humanos estamos de cierta forma en constante competición por quiénes somos, por quién es el mejor, por quién mejora en economía, por quién se compra el último carro, por quién se compra la última casa. Y por eso ustedes van a hacer un análisis de las personas que tienen un poco más de economía, que nunca se cansan. O sea, si se han comprado dos casas, quieren tener otra. Si se ha comprado un carro del último modelo, ok, lo venden al año y si quieren comprar otro, porque las necesidades de esas personas que tienen más capacidad económica nunca paran, ¿no es cierto? Por eso se presentan esos dibujitos en esta pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Entonces, miren, las primeritas, las fisiológicas, que son las primeras necesidades que se deben cubrir. ¿Y cuáles son? Las necesidades de alimentación, de agua, que sin esas cosas ninguno de los seres humanos viviríamos, por supuesto, ¿no es cierto? De aire, de dormir, de tener un techo, ¿no es cierto?, de vestimenta, necesidades fisiológicas, estimados estudiantes, las principales, las más básicas. Una vez cubiertas esas necesidades, ¿no es cierto? Ok, se implementan, ¿no es cierto? Se implementan las cosas que el ser humano quiere alcanzar y dice de seguridad. Entonces, ok, ya empiezas a tener una vivienda, ¿no es cierto? A querer tener una vivienda propia, a querer tener un seguro médico, un trabajo, ¿no es cierto? Que te pueda proveer recursos para comprar alimento, agua y vestimenta, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una necesidad de seguridad también dentro de esta pirámide. Lo siguiente, hay una necesidad de sentirnos parte de una sociedad, de integrarnos a un grupo, de no sentirnos aislados, ¿no es cierto? Entonces, sociales como la familia, ¿no es cierto? Las personas más cercanas a nosotros, los amigos, ¿verdad? Con quienes compartimos, o ustedes como estudiantes con quienes comparten, ¿no es cierto? Temas académicos o de ocio, de muchas cosas, el tema de pareja, de club, de un barrio, de una comunidad, ¿no es cierto? Entonces ya se van incrementando este tipo de necesidades. También prosigue, ¿no es cierto?, el tema de la autoestima, de prestigio, de estatus, ¿no es cierto?, de adornos, de vehículos, de perfume, ¿no es cierto?, de que conforme prácticamente el estatus social,
o el ingreso que pueda tener una persona, se puede, ¿no es cierto?, dar ciertos lujos, ¿no es cierto?, de comprarse ciertas comodidades para poder vivir de forma más satisfactoria. Y creo que eso todo lo perseguimos. Y no está mal, obviamente hay que ser equilibrado, pero no está mal. Aquí voy tampoco que nunca hay que ser conformista, por supuesto, ¿no es cierto? Pero eso es lo más coherente o lo que se da en los seres humanos. Por eso es lo que estamos estudiando y que obviamente cada uno de ustedes lo está haciendo, porque, ok, ¿qué decimos? Pues si alcanzo un título, ¿no es cierto? Ustedes dicen, voy a conseguir un trabajo mejor, podré de pronto comprarme mejores cosas, ¿no es cierto? Es lo que están analizando y justamente sucede de forma inconsciente. Podría también darse este tema de las necesidades de cada uno de los seres humanos. Finalmente está el tema de autorrealización, satisfacción personal. Lo primerito, lo que ustedes están haciendo ahorita, ok, después, ¿qué semestre están tercero? Falta un año. En quinto semestre ustedes tendrán una autorrealización de haber logrado un objetivo propuesto que era graduarse, ¿no es cierto? O alcanzar su título profesional. Satisfacción personal, ¿no es cierto? Autorrealización, ¿no es cierto? De lo logré, de alcanzar una meta como tal. Viajes, pasatiempos, entre otros detalles que nos hacen sentir mejores como seres humanos o es parte de la necesidad que hay que cubrir. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, que a pesar que está resumido, analiza el marketing y dice, no, ok, a esta persona le hace falta una casa nueva, entonces hay personas que se dedican a construir casotas para que las personas que tienen dinero compren. Entonces, todo tiene que ver con compra y demanda, con oferta y demanda, perdón. Todo tiene que ver con esto. Y para eso se analizan, ¿no es cierto?, los mercados, se investigan para ver qué necesita el ser humano, qué es lo que está en tendencia hoy, qué es lo que la gente está consumiendo en mayor parte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haría falta cambiar en este tipo de producto, en este servicio, para que la persona lo transforme en una necesidad continua? Todo eso se analiza conforme a esta pirámide de necesidades. E inclusive podríamos ubicarlo por categorías, repito, dependiendo del ingreso o del estatus social o de nuestra realidad socioeconómica en el sector. Por supuesto que sí. ¿Cómo debería actuar una empresa que realmente está enfocada al consumidor? Pregunta demasiado relevante. ¿Cómo debería actuar una empresa que realmente está enfocada al consumidor? Debe hacer un estudio o investigación de mercado, perdón, para conocer las necesidades del consumidor. Repito, debe hacer un estudio e investigación de mercado para conocer las necesidades del consumidor. Entonces, cuando hablamos de necesidades del consumidor, regresamos a toda esta pirámide, ¿no es cierto? Para verificar o la investigación de mercado analiza cada uno de estos elementos que si bien es cierto, repito, están resumidos, pero analiza, ok, dice, hoy está en tendencia esto, listo, lo lanzo, hoy está en tendencia aquello, listo, lo lanzo, ¿no es cierto? O por ejemplo, aquí no tenemos mucho esto, pero por ejemplo hay países en otros lados que hay temporadas, ¿no es cierto?, de frío, de calor, de invierno, invierno, verano, otoño y primavera, entonces hay temporadas donde las empresas grandes, cadenas de ropa, dice, ok, se viene el invierno, chompas, botas, guantes, ¿no es cierto?, gafas, para los lugares que son bastante invernales o que prácticamente están bajo cero, ¿no es cierto?, por el frío. Entonces son necesidades del consumidor por temporada, por el momento, ¿no es cierto? Entonces cada una de esas cosas se estudian, se investigan para poder cubrirlas, ¿no es cierto? ¿Qué más debe hacer una empresa que esté enfocada directamente al consumidor? Hacer un plan de marketing previo, ¿no es cierto? Porque no se pueden nomás lanzar, siempre he dicho yo, al mercado un producto así, porque así sin hacerle un plan, o tener un plan previo de conocer qué es lo que necesita el cliente. Porque, a ver, si es que aquí alguien tiene plata y se pone a vender se pone un local para vender chompas, ¿le irá bien, sí o no? No, pues, porque aquí, chicas, nos morimos del calor, ¿no es cierto? Entonces, mal estructurado, mal hecho, sin pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacerlo o hay que siempre enfocarse en cuáles son las necesidades que tiene el consumidor como tal. Plan de marketing previo a la toma de decisiones, ¿no es cierto? Preparación de productos, fabricación piloto, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer pruebas, ¿no es cierto? En un mercado para ver si es que le gusta o no le gusta. Es decir, por ejemplo, si es que hablamos de un producto de consumo, ¿no es cierto? Hacemos pequeñas muestras para ver la apreciación inicial del cliente y el cliente te puede decir está demasiado salado o me parece demasiado empalagoso, me parece demasiado dulce o le falta cierto tipo de toque o cierto tipo de ingrediente. Entonces, a eso se refiere con pruebas piloto, ¿no es cierto? Si hablamos de productos para el consumo humano, ¿no es cierto? Modificaciones de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, tú ya tienes, supongamos cualquiera de de los proyectos que ustedes tienen, van a una feria, ¿no? Y donde se conglomera un montón de personas que pueden darte diferentes criterios y dices, ok,
vas anotando y dices, del 100% de las personas que participaron, el 80 me dijo que le hace falta cierto tipo de ingrediente. Entonces haces modificaciones a esa prueba, ¿no es cierto? Y después de que haces ya todas esas pruebas como tal, ¿no es cierto? De esa investigación que se ha hecho, ya estableces un plan de marketing definitivo, ¿no es cierto? Y empieza la producción a gran escala. Y esto ya aprendimos, ¿no es cierto? Justamente en segundo nivel, cuando cada uno de ustedes presentaba sus proyectos a pequeña escala, ¿no es cierto? De sus emprendimientos y dijimos que, ok, ya de lo artesanal, de lo primerizo que cada uno de ustedes sabe hacer, lo vamos a llevar a un nivel macro, ¿no es cierto? A gran escala, porque ya se ha hecho todo, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes ven o estos pasos como tal. Se hace la producción, repito, a gran escala para venderlo al consumidor como tal, por supuesto. Y otra vez se regresa, ¿no es cierto? O esto es retroalimentativo, ¿no es cierto? Porque hay ciclos en el producto también. El producto inicia, ¿no es cierto? Inicia, es como una curva, ¿no es cierto? Y obviamente va a tener un tiempo de tople y un tiempo de declive, donde necesite reformularse, donde necesite renovarse para poder seguir supliendo esa necesidad o esa expectativa del cliente. Entonces, miren, esto es, repito, retroalimentativo, ¿no es cierto? Que otra vez va a volver al principio después de un tiempo, no se sabe. Puede ser esto el transcurso de un año, 2 años, pero siempre en mercados se debe estar innovando como tal. Ok, se pasa a otra parte importante cuando hablamos de investigación de mercado, saber qué es una segmentación. Y a pesar que esta definición ya se lo ha mencionado en niveles anteriores, vale recordar, ¿no es cierto? O volver a refrescar nuestra mente para poder entender lo que es una segmentación como tal. Entonces, la segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total, es decir, hay un total, podríamos graficarlo como una esfera, ¿no es cierto?, de un bien o servicio en varios grupos más pequeños internamente homogéneos, ¿no es cierto? La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. Entonces, por ejemplo, un segmento de mercado, por ejemplo, va a haber un segmento, si es que hablamos de vestimenta, que le guste vestir formalmente. Va a haber otro segmento de las personas de la vestimenta que le guste vestir deportivamente. Va a haber otro segmento de personas que le guste vestir casualmente, ¿no es cierto? Va a haber otro segmento que le guste vestir solo de negro. Va a haber otro segmento que le guste vestir de colores. Así se segmenta, ¿no es cierto? Si hablamos por temas de vestimenta, para hacer un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente a eso se refiere cuando segmentamos un mercado. ¿Por qué se hace esto? Porque prácticamente si es que, por ejemplo, cualquiera de ustedes se dedicara a este tipo de cosas, a confeccionar ropa deportiva, cuando ya tienes segmentado, ¿no es cierto? Ok, si lo vas a hacer para niños, si lo vas a hacer para adultos, puedes dirigir de mejor manera tus estrategias mercadológicas a ese mercado objetivo como tal. Y no estarías perdiendo el tiempo, no estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Con estrategias donde realmente no le interesen a las personas lo que estamos haciendo. Entonces, por eso existe o se debe segmentar un mercado como tal para tener de forma clara, ¿no es cierto?, el hecho de decidir a qué mercado me voy a dirigir o a dónde prácticamente voy a realizar o de mejor forma las estrategias mercadológicas para que pueda llegar de forma efectiva, valga la redundancia, ¿no es cierto?, lo que estoy pensando hacer. Miren, continúo. El segmento de mercado es un grupo relativamente grande, creo que ya mencioné esto, y homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, ¿no es cierto? Como se mencionó, ya vimos que es eso hace un momento. Poder de compra, ¿a qué se refiere poder de compra? Que tienen la disponibilidad económica para adquirir, ¿no es cierto?, la cantidad que ellos necesiten o deseen, por supuesto. Ubicación geográfica, ¿no es cierto? Eso va a depender donde estemos ubicados, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí es un buen lugar como para vender algo refrescante, para vender unos helados, ¿no es cierto? A eso se refiere con ubicación geográfica, pero aquí no nos vamos a poner a vender otro tipo de productos, ¿no es cierto?, que de pronto no sean acordes a lo que necesita este sector. Actitudes de compra o hábitos de compra, ¿no es cierto? Actitudes o hábitos de compra. También aprendimos, ¿no es cierto?, cuando hicimos, obviamente, el tema de la encuesta, dijimos, ok, ¿con qué frecuencia consume algo? ¿Cuántas veces acude a un lugar, ¿no es cierto? Actitudes de compra. ¿Cuánto gasta mensualmente en cierta cantidad de productos, ¿no es cierto? ¿En qué lugar compra? ¿Por qué redes sociales, ¿no es cierto?, se entera de nuevos productos? Todas esas cosas ayudan a segmentar un mercado como tal.
actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionaran de modo parecido ante una mezcla de marketing, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es bastante llamativo, esto ayuda bastante, ¿no es cierto?, a poder de cierta forma dirigir objetivamente la publicidad como tal. Les cuento algo. Cuando uno se lanza una publicidad en Facebook de cualquier tipo de cosa, Facebook te ayuda y dice, ok, ¿cuál es tu mercado objetivo? Te dice Facebook. Personas de un rango de 1 a 10 años, perdón, estoy equivocado porque son menores de edad. Personas de un rango, perdón, de 18 años a 25 años, de 25 a 30, de 30 a 40 y a 65 años. Son hombres, son mujeres. ¿En dónde están ubicados? ¿En tu país? ¿Fuera del país? ¿Están ubicados en cierto sector? Seleccione la provincia, seleccione el país. Eso ayuda a segmentar el mercado como tal. Y por ejemplo, si traemos a colación el ejemplo de nuestra institución, a mí me importa las personas que viven en Orellana y en Sucumbíos, pues para ofrecerle los servicios de educación, ¿no es cierto? Porque son personas que van a acudir de cierta forma o que tienen mayor posibilidad de acudir al instituto a estudiar. Porque si yo lanzo la publicidad a Esmeraldas, lanzo a Quito, son personas que podrán ver la publicación, pero dicen, no, pues el instituto es en Orellana, no me interesa, porque yo vivo acá, al menos que tenga carreras virtuales. A ese va el enfoque o a eso se basa el enfoque de segmentar el mercado como tal, de ir dividiendo, ok, no me interesa Napo, no me interesa otras provincias, me interesa Sucumbíos y Orellana, me interesan personas mayores de 18, entre 18 y 50 años, podría ser, ¿no es cierto?, el segmento, aunque no existe límite, ¿no es cierto?, para poder retomar los estudios, pero se segmenta de esa manera como tal para que los interesados o las personas que realmente puedan estar interesadas vean las publicidades o las promociones que se puedan lanzar como instituto, ¿no es cierto?, en el tema de becas educativas, todo lo demás. Ok, entonces miren, ¿qué tipos de segmentación, justamente lo que les decía, existen? ¿Qué tipos de segmentación geográfica, no es cierto? Justo lo que les acababa de decir, división por país, ¿verdad? Si es que nuestro producto se enfoca en ser internacional, lo lanzamos. Pero hay los tipos de investigación, repito, por división geográfica, perdón, geográfica, división por país, ciudad, ¿no es cierto? Por región, por comunidad, por barrio. Miren cómo va haciéndose desde lo macro, o sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Miren, por país, por ciudad, por región, por comunidad, por barrio, por colonia, por clima o tamaño de la ciudad. Entonces vamos segmentando, ¿no es cierto?, de forma geográfica, donde queremos concentrar de forma estratégica la publicidad que se va a lanzar, ¿no es cierto? Demográfica, también lo que les decía hace un momento, lo que hace Facebook ya de forma automática, la división por edad, ¿no es cierto? Ok, ¿está mi producto destinado para niños, para niñas, para adolescentes? ¿Está destinado para todo público? ¿Está destinado para hombres adultos, ¿no es cierto? Para mujeres embarazadas, ¿no es cierto? División por edad, por sexo, por núcleo familiar, por ingresos, ¿no es cierto? Porque no todos los productos o servicios, no todos, perdón, los productos o servicios están o son asequibles para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Por ingresos. Porque yo les he mencionado que en mercados, en este tipo de cosas, hay productos nicho. Y si ya se olvidaron lo que son productos nichos, les recuerdo. Son productos que están destinados justamente para personas con un mayor estatus económico. ¿Por qué? A ver, muchas de ustedes he visto que venden, por ejemplo, por revistas perfumes, ¿no? Esos perfumes valdrán $25, $15, $50, a lo mucho 60, $75, ¿no es cierto? Después de eso existe otra rama de perfumes de diseñador que valen $150, 180, 130, y después de eso ya existen perfumes nicho que pueden ir desde los 400 hasta los miles de dólares por el tema de fragancia, de durabilidad, de ingredientes caros que se utilizan. Entonces, también se lo segmenta al mercado por el tema de ingresos, justamente por lo que les estoy diciendo. Miren, por ocupación, también, por educación, sí. Cuando uno se hace, por ejemplo, aquí me he dado cuenta del segmento, dice, ok, no sé si han visto, hay cursos que se lanzan, el otro día lanzamos como institución y ahí segmentamos. Había un curso que se lanzaba ustedes creo que fueron al curso de análisis financiero. No sé si fueron al curso de análisis financiero que dio el doctor, pero ahí nosotros lanzamos ya y segmentamos de una el curso, que el requisito para acceder al curso era que sea estudiante de educación superior o que esté vinculado a una empresa pública, que tenga conocimientos básicos de contabilidad. ¿Por qué segmentamos?
Porque si esa persona hubiera llegado sin bases de pronto al curso, hubiera estado bien perdida, ¿no? ¿Y eso de qué me están hablando? ¿No es cierto? O de pronto se le hacía muy complejo, ¿no es cierto? Por eso, de cierta forma, segmentamos ya el curso. Curso gratuito, pero el requisito era personas que estén cursando un nivel superior, ¿cierto? Ya se segmentó de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, por ocupación, ¿verdad? Porque en la ocupación se entiende, en nuestra cédula decía, no, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hacer? ¿Eres doméstico? ¿Eres bachiller? ¿Eres de educación superior? Entre otras cosas. Nivel de educación justamente se relaciona mucho. Por raza también se hace, ¿no es cierto? El tema demográfico por raza, ¿no es cierto? Por temas de religiones. ¿Por qué por temas de religiones? Justamente les había dicho, nosotros tenemos una cultura diferente a lo que tienen una cultura, por ejemplo, en países asiáticos, ¿no es cierto? La cultura no es lo misma a la nuestra que en México, no es la misma, ¿no es cierto? El tema de religión también no es lo mismo, perdón. Entonces se segmenta de esa manera, estado civil o nacionalidad, ¿cierto? Hay un montón de cosas interesantes dentro de lo que tiene que ver con la investigación para poder lanzar un producto. Y en alguna ocasión les dije, no es lo mismo, por ejemplo, en algunos países, sí les había mencionado, que tienen una religión diferente, una cultura diferente, no consumen en algunos países, por ejemplo, la carne de cerdo, por temas de religión. Y ahí, por ejemplo, irte a poner un galpón de esos para vender carne es imposible, ¿no es cierto? O hay otros países que no consumen la carne de ganado, imposible, ¿no es cierto? Imposible. Entonces, por eso se segmenta, por eso es importante conocer al consumidor, a qué se dedica, qué creencias tiene, ¿no es cierto? No sé si hay aquí en el Sacha, no sé si hay, pero en alguna ocasión parece que sí se pusieron un restaurante que es para las personas que no consumen carne, no recuerdo cómo es. ¿Alguien me recuerda? Vegetariano. Vegetales. Vegetariano, sí, sí, vegetariano. Parece que en alguna ocasión aquí en el Sacha se pusieron un restaurante de esos. Creo que ya quebró, porque no sé si aquí en el Sacha habrá. Sí, lo cerraron. Ah, no es cierto, lo cerraron. Entonces, ¿qué pasó aquí? No hicieron una investigación de mercado adecuada, porque primerito debían haber hecho o investigar, segmentar para ver cuántas personas que no consumen carne existen. Porque si había un buen grupo, el restaurante no cerró. Entonces, significa que aquí en nuestra ciudad no hay personas que sean o que tengan ese tipo o estilo de alimentación. No hay, o si hay, son contaditos con los dedos, que prácticamente no van a sostener un mercado de esas características. Entonces, por eso pasa ese tipo de detalles, mis estimados estudiantes, que ustedes lo acaban de decir. Cuando no hay un verdadero análisis, una verdadera investigación de mercado, puede suceder que emocionalmente alguien se ponga algo, como lo acaban de decir, ¿no es cierto? Y no funcione, porque no se hizo una investigación adecuada para ver cuántos consumidores de vegetarianos existen, ¿no? Que no consuman carne, que saben hacer carne de soya y un poco de cosas que saben hacer ellos, ¿no? Que se respeta, por supuesto, porque son de forma alimentaria diferente, ¿no? Entonces, miren, la otra es la psicográfica, por el estilo de vida, la personalidad, ¿no es cierto?, que se hace. Porque, por ejemplo, ¿a qué se refiere la psicográfica? El estilo de vida, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto? Ok, hay personas que siempre queremos mucho el ocio, ¿no es cierto? Nos gusta mucho divertirnos, salir, pasear, farrear, conocer lugares. Entonces, eso es un estilo de vida. Hay personas que no les gusta, que quieren permanecer en casa, ¿no es cierto? Que les gusta estar en familia. Entonces, es diferente. Todos los seres humanos somos diferentes y por eso es que se nos estudia para poder determinar si es viable o no algo que se quiera ofrecer. Conductual, división de acuerdo con la actitud hacia el producto, la tasa de compra, la ocasión de compra o de los beneficios buscados. División de acuerdo con la actitud hacia el producto, ¿no es cierto? Es decir, conductual. Voy, pero consumiré una vez al mes algo, o dos, o tres, o cuatro. Tasa de compra, ¿no es cierto? La ocasión de compra, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia, como les decía, lo haré? Va a depender y todo eso se estudia, ¿no es cierto? Para poder tener un análisis más exacto de lo que es un consumo habitual o no habitual de cierto tipo de producto o servicio que se esté ofertando. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de selección de mercado meta. Dice, doña Alicia decidió abarcar un nuevo segmento de mercado. Miren este ejemplo. Doña Alicia decidió abarcar un nuevo segmento de mercado. Así que realizó una investigación de mercado para ver si podía incluir en su negocio la venta de ropa juvenil para mujeres. ¿No es cierto?
hizo. Primero, segmentó geográficamente. ¿Qué sectores de la ciudad puedo cubrir? Se preguntó doña Alicia. Sector Santa Rosa o Catalina 2000, ¿no es cierto? Y Catalina 2000. Segundo, segmentó demográficamente la ropa que voy a vender. ¿Qué edades abarcará? Entre 15 y 24 años. ¿A qué tipo de clase social va dirigida la ropa? ¿Clase media o clase alta? ¿Dónde encuentro mujeres con edades entre 15 y 24 años de clase media alta en dichos sectores? En las escuelas de secundaria, universidades y oficinas de empresas privadas e instituciones gubernamentales cercanas a su empresa. Pues ahí está prácticamente demostrado, ¿no es cierto? Que tienes una idea, pero dices, ok, ¿dónde busco para ver si les gusta o no, ¿no es cierto? Primero segmento, ¿qué es lo, en qué quiero cubrir? Quiero cubrir esta cuadra, quiero cubrir este barrio o toda la ciudad, ¿no es cierto? Y segmento. Entonces, primero geográficamente, ¿no es cierto? Para ver el tamaño, luego demográficamente para ver entre qué edades está lo que quiero vender, a qué tipo de persona, ¿no es cierto? Entre qué edad está, ¿no es cierto? Y dónde lo puedo encontrar, ¿no es cierto? Entonces, conforme el ejemplo dice, ok, si es que es entre 15 y 24 años, ok, por supuesto, van a estar en las escuelas de secundaria, ¿no es cierto? En los colegios, en universidades y en oficinas de empresas privadas o instituciones públicas. Entonces, miren, eso lo hace de forma, obviamente, correcta, siguiendo cierto tipo de patrón para poder segmentar adecuadamente, ¿no es cierto?, este tipo de mercado meta. Hay una demanda también denominada, obviamente, potencial, justamente conocerán ustedes lo que es ello, porque eso lo establecimos en el proyecto anterior, ¿no es cierto? Miren, y dice, una vez que ha definido el segmento de mercado meta, se sigue lo del ejemplo anterior, y las características de este, se estima el consumo aparente de su producto, o sea, hay una estimación, ¿no es cierto?, aparente del producto o de servicio, el número de clientes potenciales y el consumo mensual aparente en el mercado. ¿Se acuerdan del proyecto anterior que mencionábamos? Primera pregunta, demanda potencial, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos? Usted consume derivados del chocolate, usted consume derivados de, perdón, del cacao, ¿qué digo del chocolate? Usted consume derivados del cacao, usted consume derivados de cierta fruta, ¿no es cierto? Entonces, había una demanda potencial. Entonces, conforme a la respuesta, decíamos que el 90% dice que sí, el 10% dice que no. Y había ya una demanda potencial o un número de clientes potenciales, ¿no es cierto?, que supuestamente van a adquirir nuestro producto. Y después preguntábamos, ¿cuántos productos de eso consume mensualmente? De 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿no es cierto? Ya conocíamos, de cierta forma, teníamos una idea más o menos de cómo iba a ser la frecuencia de consumo de esa persona cuando fuimos estructurando el proyecto en segundo nivel. Y había ya una demanda potencial que se podía conocer de manera preliminar. Existe también, existe también una distribución de la información dentro de ello. Miren, la información de mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con mercadeo, publicidad, promoción, todo lo que tiene que ver con dar a conocer un producto, dice, no tiene ningún valor hasta que los gerentes la utilizan para tomar mejores decisiones. Repito, la información de mercadotecnia no tiene ningún valor hasta que los gerentes la utilizan para tomar mejores decisiones. La información recopilada a través del Departamento de Información Específica de Mercadotecnia y de la Investigación de Mercados se debe distribuir a los gerentes apropiados en el momento apropiado. Cuando una estrategia, ¿a qué se refiere esto? Cuando una estrategia sale demasiado tardía, ya otra empresa te podría haber ganado el mercado, ¿no es cierto? Entonces se debe, dice, dar a conocer, ¿no es cierto?, esta información de forma oportuna a las personas que están dirigiendo la empresa para que las decisiones sean tomadas en el momento oportuno o adecuado para aprovechar la oportunidad como tal, si se podría llamar así, ¿no es cierto? Ok, los gerentes necesitan informes para sus decisiones rutinarias de planificación. Los desarrollos en las tecnologías de información han causado una revolución en la distribución de la información. Esos sistemas ofrecen prospectos, permiten que los gerentes obtengan la información que necesitan en forma directa y rápida y que las ajusten a sus propias necesidades, por supuesto. Van a ver, por ejemplo, planes de mercadotecnia, ¿no es cierto?, para transformar un producto que no se ajuste a la realidad de una empresa, que no se ajuste al presupuesto de una empresa. Por lo tanto, ok, ¿cuál va a ser la decisión del gerente? No ejecutarla. Pero si esa propuesta mercadológica dice, ok, esto va a ser el boom, va a ser llamativo, va a ayudarnos a mejorar, sí, le ejecuta inmediatamente antes de que otro le gane la idea. Las aplicaciones de la investigación de mercado. Si esquematizamos las aplicaciones que tiene
se tiene para las empresas, se detectan las siguientes utilidades. Análisis del consumidor, usos y actitudes, ¿no es cierto? Cuando se investiga el mercado se ve los usos y actitudes del consumidor. Análisis de las motivaciones, ¿qué es lo que le motiva a comprar? Le motiva a comprar el hecho de que esa empresa tiene una buena atención al cliente, de que esa empresa tiene buenos precios, de que la empresa tiene un lugar cómodo, de que la empresa esté ubicado o el negocio esté ubicado en un lugar estratégico. Le motiva a comprar de que la empresa, aparte de venderle un producto, le vende experiencias en venta, ¿no es cierto? Muchas cosas más se pueden analizar. También se puede ver el posicionamiento e imagen de la marca, tipologías y estilos de vida, satisfacción del cliente, como les dije, potencia de compra por internet o comercio electrónico. Todo se analiza cuando se investiga en mercado, ¿no es cierto? Ese cliente está comprando a través de redes sociales, por comercio electrónico, ¿no es cierto? Porque sí se siente contento cuando alguien le atendió de manera adecuada o correcta. Todo ese tipo de cosas se analiza, ¿no es cierto? En lo que es investigación, porque como les dije, la palabra mismo de forma clara lo menciona, ¿no es cierto? Investigar, indagar, buscar, ver cuál es el problema, el inconveniente o las dificultades que tenga el cliente para poder solucionar el problema de forma inmediata y de esa manera retenerlo, ¿no es cierto? Aplicaciones de la investigación de mercados continúan en lo que se relaciona. A ver, aquí en este segmento, para no variarse, en lo que tiene que ver en análisis del consumidor. Las aplicaciones en lo que tiene que ver en análisis del consumidor. Ahora las aplicaciones en lo que tiene que ver con efectividad publicitaria. ¿No es cierto? Se hace un pretest, ¿no es cierto? Publicitario, es decir, se analiza, ¿no es cierto? Se testea, también se podría llamar, ¿no es cierto? Se ve si es que es llamativa la publicidad, se hacen campañas publicitarias, ¿no es cierto? Se hace un seguimiento de la publicidad, se chequea si la efectividad si existe una efectividad promocional, se analiza todas las herramientas en internet que nos van a ayudar a publicitar de forma adecuada, ¿no es cierto? Por ejemplo, las redes que hoy se utilizan. Muchas de las empresas hoy utilizan, por ejemplo, WhatsApp Business, ¿no es cierto? Que se utilizan. No sé si les ha llegado cuando ustedes escriben a alguien que les responden de forma automática y es como que un robot ya está programado, ¿no es cierto? ¿En qué podemos ayudarte? ¿No es cierto? De forma automática ya les responden. Todo eso se analiza, ¿no es cierto? En lo que es la efectividad publicitaria. ¿Qué más se analiza o para qué también se utiliza o para qué se aplica la investigación de mercado? Para analizar el producto. Entonces no se olviden. Repito, para analizar al consumidor, se utiliza investigación de mercado para analizar al consumidor, para chequear, verificar la efectividad publicitaria, que es algo elemental, ¿no es cierto? Porque, a ver, aquí también voy a decir algo. Lamentablemente he visto, o sería garrafal que ustedes lo hagan como buenos administradores, que lance publicidad para sus emprendimientos con faltas ortográficas o con cosas sin sentido o con gráficas, colores que no se relacionen, o con cosas que entorpezcan la visibilidad, ¿no es cierto? Que sea poco llamativo, que sea muy saturado, los colores desenfocados, imágenes borrosas, todo eso es lo que a veces entorpece la venta de un producto, pero sí llama la atención algo que esté bien establecido, que esté bien escrito, que esté bien redactado, que se utilicen los colores adecuados, palabras o frases llamativas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se analiza y se considera efectividad publicitaria, ¿no es cierto? Porque de cierta manera le estamos dando al lector una comprensión, ¿no es cierto?, específica de lo que estamos vendiendo, de dónde estamos ubicados, de a qué precio tenemos. Hay otra cosa, a ver, ¿no se han dado cuenta que a veces en el Internet se ofrece un montón de cosas y nunca ponen el precio? Y cuando les preguntan, dice información por interno. Eso a mí me Sí, así. parece tan odioso, porque si están vendiendo algo ya deben poner el precio, ¿o qué? ¿Le quieren vender al cliente viéndole la cara o qué? ¿Sí o no? Le preguntan y dicen información por interno. O escríbenos para darte mayor información. Eso a mí me parece una publicidad ¿Y demasiado. por qué lo hace? Dije, absurdo parece, o sea, porque dar al privado. Y a mí pues, cuando yo pregunto, o sea, a veces ponen cursos, ¿no? Y digo, ¿qué precio tiene? Información por interno. Me da ganas de coger y ¡plin! Así, darles un charlazo Y virtual. que a veces, disculpe que hasta casa saben poner en venta y no ponen los precios. Es que por eso digo, y por eso a mí se me viene a la mente, ¿qué querrán vender de acuerdo al pato? Ujú.
o será una mala estrategia publicitaria. Pueden suceder dos cosas, ¿no? Pero si, al menos yo estoy interesado a veces en cursos y son muy buenos. ¿Y qué precio tiene información por internet? O sea, y pueda que el precio tenga el mismo, perdón, pueda que el curso tenga el precio para todas las personas lo mismo, ¿no? Pero ¿qué les costaba poner $20, $30, $40? O 3,99, lo que quieran poner, ¿no es cierto? Pero esa estrategia, por ejemplo, hay que saber hacerla. Y por último, para ir cerrando, ¿no es cierto? Análisis del producto, el test de concepto, ¿no es cierto? De que, ok, ¿cómo me parece? ¿Qué está? ¿A qué sabe? ¿No es cierto? Análisis de multiconcepto, multiatributos, o sea, ¿qué atributos tiene el producto? ¿No es cierto? ¿Es durable? ¿Es perdurable? ¿Ok? ¿Es de consumo inmediato? La sensibilidad al precio, ok, se ajusta a las necesidades del consumidor, está muy elevado, está muy barato, o sea, me parece llamativo por eso, ¿no es cierto? El envase o la etiqueta es llamativa, no me parece tan llamativa, está fea, está bonita, la marca es llamativa, utiliza los colores correctos, utiliza la tipografía correcta, está acorde a lo que está vendiendo, todo eso se analiza en investigación de mercado, justamente como les decía, estimados estudiantes. Por premura del tiempo, ok, nos vamos a quedar ahí para poder continuar con la misma gráfica la siguiente clase. Déjenme aquí cerrar esto de aquí. Ok, entonces por premura del tiempo, porque ya tienen que ingresar a otra clase, ahí culminamos. Déjenme ver algo. ¿Va a tomar lista? Ustedes son, no, con ustedes no tengo clases mañana, pero recuerden que mañana hay clases, ¿no? Les deben haber informado los otros profesores. No lo voy a tomar lista, están 19, déjenme ver cuántos están en... Un segundito nada más, ya cierro. Como sabían decir los profesores antiguos, díganme quién faltó, hable quién faltó, saben decir. Listo, no, está todo bien, listo, voy a cerrar la clase, les agradezco mucho, que tengan un buen fin de semana y pues cualquier cosa estamos conversando ya, se cuidan. Hasta mañana, Gracias. Inge. Mañana. Gracias, señor. Hasta mañana. Enviarán el trabajo ya, se cuidan, chao.